Ya estamos de vuelta, recordamos Vigo de cerca @televigo.com, 986 22 94 23 y seguimos hablando de actualidad con el alcalde de la ciudad. Alcalde, porque esta semana se va a producir otro, no sé si acuerdo importante, como es la aprobación definitiva del PEPRI de Bouzas para seguir construyendo en la villa. Hemos visto que ahí tenemos un montón de promociones nuevas en la ciudad, pues se va a sumar una más que además va a dejar también espacios públicos para el ayuntamiento y para la ciudad. Sí, muy importante, ¿no? Se va a aprobar el polígono 6, la urbanización, el proyecto de urbanización PEPRI de Bouzas. Es una zona que va a permitir construir allí pues, un número importante, 27 viviendas. 4 se las tienen que dar al concello, por lo tanto vamos a tener 4 viviendas para razones sociales fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues poder utilizarla en que alguna gente pues, tenga el acceso a ellas con unas situaciones no tan exigentes como las de la iniciativa privada. Pero además, sobre todo, vamos a tener un edificio, 136 metros cuadrados, para equipamiento cultural. Nosotros necesitamos más y más y más equipamiento cultural en Vigo. En Bouzas ya tenemos la Casa Patín, que está yendo muy bien, es un buen equipamiento cultural, y vamos a abrir esta segunda en esta zona, está entre Tomás Alonso y la calle Covadonga, justo detrás del mercado. Por tanto, le vamos a seguir dando esa dimensión cultural. Adicionalmente, va a haber espacios públicos, se van a hacer plazas. Entonces va a haber una plaza de 1.500 metros cuadrados, que ya es una plaza considerable. Es decir, 1.500 metros cuadrados ya no es una plaza menor, ¿no? Dentro de las circunstancias urbanísticas de Bouzas que no permiten una plaza como la de la Vía Norte. Bueno, permiten una plaza de 1.500 metros cuadrados que va a estar bien, zonas pavimentadas, zonas ajardinadas y por tanto vamos a tener allí un espacio también verde. Y después, y muy importante, hay la posibilidad de hacer un aparcamiento subterráneo. Claro, tendría que ser un aparcamiento en régimen de concesión, pero no lo descarto en absoluto. No lo descarto porque efectivamente en Bouzas necesitamos aparcamientos. Bouzas no se diseñó para hacer aparcamientos. Nosotros lo intentamos hacer en la zona de la Pérgola, de Genaro de la Fuente, pero allí los árboles no se pueden tocar y por tanto lo descartamos porque los árboles están protegidos y tirar aquellos árboles sería ciertamente muy negativo. Pero aquí sí se puede hacer un aparcamiento que seguramente vendrá muy bien para la zona de Bouzas. Así pues vamos a tener viviendas del ayuntamiento que le daremos un uso compatible con la zona, pero un uso sensible. Tendremos espacios públicos, tendremos una plaza pública y podemos hacer un aparcamiento subterráneo de uso público. Así que seguimos haciendo ciudad, ¿no? Y seguimos buscando también que la ciudad crezca de forma muy ordenada y esta zona de Bouzas, la zona que estoy describiendo, viene muy bien hacerlo allí. Y después, ¿qué más cosas es? Claro, en tanto se hacen las viviendas es empleo. El hacer esas viviendas es empleo, porque va a haber mucha gente trabajando allí. Entonces, fíjate lo que acaba de pasar con el empleo en el último trimestre del año pasado. El desempleo en Vigo bajó muchísimo, más de 3.000 personas. ¿Y dónde que bajó más? El sector terciario. ¿Y por qué? Por la Navidad. Llegó la Navidad y cientos y cientos, miles de personas encontraron un empleo. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque eso tira. Y también está tirando la construcción, porque una parte muy importante de la construcción es el propio Ayuntamiento de Vigo. Y otra parte muy importante de la construcción es todo esto que se está haciendo. Fíjate, en este momento se están haciendo viviendas en la parte al lado del Auditorio Mar de Vigo, se están haciendo en Tomás Alonso, justo detrás de la zona de Barreras, se va a hacer esto en la zona de Bouzas, se están haciendo viviendas por allí, por la zona de Povisa, al lado del cuartel de la Guardia Civil. Hay unas zonas de construcción de viviendas muy importantes en este momento en marcha. ¿Qué es lo que no está yendo bien? Bueno, pues no está yendo bien la política de vivienda de la Xunta. La Xunta recibe del Gobierno de España para promocionar vivienda 47 millones de euros.
Cada año el Gobierno de España le envía a la Xunta 47 millones de euros. La Xunta el año pasado solo utilizó 17 de los 47. Dejó 30 millones de euros sin utilizar. Y claro, eso es una catástrofe, porque ese dinero se vuelve otra vez para España, se vuelve para las arcas de Hacienda. ¿Y por qué la Xunta de Galicia no utiliza ese dinero? Y en Vigo, porque en Vigo tenemos 5.000 peticiones de vivienda con algún tipo de protección. Vivienda pues para gente joven, vivienda para los que acaban las carreras, para los que hacen sus trabajos de FP, para chicos y chicas jóvenes que empiezan su vida en común. Bueno, pues para esto necesitamos viviendas en la ciudad. Ya hay 5.000 peticiones. Nosotros le calculamos que puede haber 10.000 personas demandando vivienda. Por eso en el plan de ordenación municipal nosotros metemos 15.000 viviendas con algún tipo de protección. Y yo insisto mucho en entender lo que es algún tipo de protección. Algún tipo de protección es la gente joven que coge su primer empleo pagado de aquella forma y se quiere independizar. Pues acaban un FP o acaban su carrera o sus estudios y cogen un empleo y su sueldo pues es el justito. Y durante bastantes años va a ser el justito. Oye, pues tendrán que coger una vivienda de protección y son los hijos de las clases medias y trabajadoras de Vigo y las hijas. Y por tanto es importantísimo, pues la Xunta de Galicia, en lugar de usar el dinero que le da el Gobierno de España, primero, se queja todo el día contra el Gobierno de España. Eso primero. Segundo, no gasta el dinero. Por cierto, déjame que te diga una cosa que me doy cuenta ahora. La Xunta protestaba el otro día diciendo que no podía contratar médicos porque no había médicos MIR. Decía que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, no les deja hacer médicos MIR. Claro, fijaros qué mentira más grande. Porque los médicos MIR, para que acaben su formación, necesitan al menos 4 años. La preparación del examen MIR, 4 años y salir. ¿Quién gobernaba hace 4 o 5 años en España para que los médicos MIR ahora estuvieran disponibles? Rajoy. Rajoy, no era Pedro Sánchez. Luego, si el problema era los médicos MIR, que no se lo achaque a Pedro Sánchez, que se lo achaque a su gobierno, porque nunca le protestó a Rajoy. Son las mentiras continuas que oímos aquí, que a mí me enerva un poco. Oye, no le eches la culpa a quien no tienes. Tú dices, yo quiero que se formen más médicos MIR. Vale, estoy de acuerdo. Habilita espacios de atención primaria para poderlos formar. Yo estuve manteniendo una conversación muy larga con uno de los formadores de MIR de médicos de familias. Muy larga, estuve mucho tiempo hablando con él para entender bien qué pasaba. Y claro, él me dice, él es formador, él forma médicos MIR, le llegan licenciados la carrera, hacen su oposición y se vienen aquí y él durante los 4 años hace su trabajo y los forma. Y me decía, claro, pero para formarlos, alcalde, tiene que estar habilitado el centro. Pues en Vigo no hay centros suficientes habilitados. Señores de la Xunta, habilita los centros de atención primaria y pide más MIRes una vez que tengas eso preparado para la formación. Y por tanto, estamos asistiendo a una especie de eliminar culpas. Primero, no eliminemos culpas, reconozcamos los problemas y tratemos de resolverlos, que es lo que hago yo en Vigo siempre. ¿Que necesitamos más MIR? Yo estoy completamente de acuerdo. Pongamos los medios para tenerlos. ¿Por qué te dice el Gobierno de España que no puedes formar más médicos de familia en Vigo? Porque no tienes centros homologados. Los centros tienen que estar preparados para formar gente que le vamos a poner nuestra vida en sus manos, y no están. Quiero recordar que me parece que en Vigo hay 3 centros de los ambulatorios de Vigo, solo 3, hablo de memoria, lo pueden formar. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Muy atentos a lo que está sucediendo, porque la atención primaria es importantísima. Y asistimos, Paula, a una orden de cierre de la atención primaria el fin de semana inadmisible. Si cualquier ciudadano de Vigo quería ir a atención primaria, la Xunta dio orden de que no se la atendiera. Fijaros qué grave es esto, ¿eh? Porque todos necesitamos de los ambulatorios, de la atención primaria en algún momento. Claro que hay enfermedad COVID,
Claro que hay una patología seria COVID, pero hay otras enfermedades también. Y la Xunta de Galicia, en lugar de resolver el problema, les dijo, cerrar, no atendáis a nadie. Oye, si nos pasa algo, ¿quién nos atiende? ¿Y sabes qué sucede? Que los médicos no le hicieron caso. Y yo, en nombre de Vigo, se lo quiero agradecer muchísimo. Se lo quiero agradecer muchísimo, porque sé la tensión en la que viven los médicos de atención primaria, las enfermeras, todo el conjunto del personal que trabaja en los ambulatorios. Sé que viven una enorme tensión. Sé que hay algunos que tienen que atender 60 y 70 pacientes en un día. Es imposible eso. Eso genera una tensión insoportable, porque estás consultando a un enfermo y sabes que tienes 7 minutos y no es posible consultar a una persona en 7 minutos, y eso te va generando, les va generando tensión. Y claro que yo lo comprendo, lo comparto y les quiero enviar todo mi apoyo. Pero eso no se resuelve cerrando los centros de atención primaria, se resuelve contratando médicos. Y claro, ya tardó Feijóo porque no gastó el dinero que le envió el gobierno de España. Yo decía el de la vivienda. La comunidad que menos dinero gastó de lo que le envía el gobierno de España para sanidad fue Galicia. Porque claro, Feijóo habla mucho de la vacunación. Y yo quiero felicitar a los que están allí trabajando. Pero, ¿quién paga todo ese trabajo? El gobierno de España. ¿Quién paga las vacunas? El gobierno de España. Todo lo paga el gobierno de España. Entonces, claro que hay gente que está allí trabajando y lo está haciendo muy bien y yo los quiero felicitar. Pero que Feijóo deje de hacer caja con el COVID. El dinero del COVID es para atender a la gente. No es para que Feijóo se lo quede en la caja y allí se quede en la caja. Alcalde, le dice Jessy, buenos días. Primero, agradecerle la humanización de la travesía Escolas Públicas. Quería saber si hay alguna manera de luchar contra los grafitis de esa calle, alcalde. Sabemos que venían a repintar las paredes para taparlos, pero al día siguiente dice que volvían a estar grafiteadas. Entendemos que el ayuntamiento haya dejado de venir a reparar los daños, pero es una lástima que una zona tan céntrica parezca descuidada. Gracias por tener en cuenta este mensaje. Un saludo y viva Vigo. Bueno, muchas gracias y viva Vigo. Sí, hicimos una humanización que a mí me parece que quedó muy bien, muy bien. Escolas Públicas es una de las transversales a García Barbón y es cierto que puede haber allí algunas pintadas. Nosotros tenemos una brigada borrando continuamente y eventualmente pintando por encima. Y yo creo que hay que diferenciar además entre arte urbano y pintadas. Las pintadas son un bodrio y no hay que respetarlas. Los que hacen pintadas no merecen respeto. El arte urbano sí, pero claro, el arte urbano se tiene que hacer de la forma que se tiene que hacer, ¿verdad? Nosotros autorizamos pintar algunas grandes fachadas y estamos haciendo una colección de obras de arte al aire libre en Vigo ciertamente magnífica, ¿no? Ya empezamos a estar entre las ciudades de Europa de arte al aire libre, ¿no? Pero no, nosotros no renunciamos. Yo diré que sigan yendo por allí. Sucede que muchas veces tienes que esperar un tiempo para llegar a una zona concreta. Pues recuerdo que borramos una parte de la calle Cervantes, y claro, borrar se tarda tiempo. Ahora, yo quiero que los grafiteros descontrolados sepan que le vamos a borrar todo. Les fastidia mucho, les fastidia mucho. Sepa que sí, que lo vamos a borrar. Yo no tolero pintadas. A mí me gusta el arte urbano y es maravilloso. Las pintadas no son arte urbano. Y además yo les dije, oye, venir, que buscamos sitios donde se pueda pintar con un diseño artístico bien hecho y eso ayuda. Pues determinadas zonas, paredes que hay no sé dónde, vale. Y se lo dije además. Vale, venir, oye, y hablamos y dialogamos, pero no hagáis pintadas en las paredes, en las puertas de los garajes, porque eso no es admisible y yo no lo voy a admitir. De ningún modo lo voy a admitir. Pero tenemos un montón de sitios donde se pueden hacer. Fíjate qué bonito quedó, pongo por caso porque lo tengo ahora en la memoria, qué bonito quedó Navia. En Navia ya hay unos murales pintados, y hay unos en los que hay un chico que parece que está escribiendo, que a primer golpe de vista parece que es de verdad. Está de espaldas y está escribiendo en la pared, ¿no? Está todo aquel bloque pintado, y cuando lo ves, dices, caray, no, está pintado, es una pintora magnífica la que lo hizo, y acabo de ver, por ejemplo, que en el Rías Baixas se acaba de pintar en el colegio una zona. Yo estoy dispuesto a facilitar, incluso a apoyar que lo hagan, pero tiene que ser arte, y en los sitios que decidamos.
Y por tanto, que cuando vayas por una calle de repente veas una pared bonita pintada, y bien pintada. No allí la firma de no sé quién, ¿no? Y por eso valoramos mucho el arte, pero de ningún modo voy a permitir el vandalismo y las pintadas, de ningún modo. Alcalde, escuchamos el mensaje que nos deja esta espectadora. Buenos días, señor alcalde. Me llamo Olga. Tengo que agradecerle muchísimo lo que hizo este año por nosotros los mayores, que nos llevaba a cenar los que estuviéramos solos por medio del ayuntamiento. Yo no fui porque tengo uno de mis hijos que me llevó con él y no fui, pero de todas maneras, gracias por acordarse de nosotros. Gracias. Y otra cosa, esto de la teleasistencia, que yo cumplo años ahora en estos días, el día 13, y también me mandaban el menú a casa para que no comiera sola el día de mi cumpleaños. Gracias, señor alcalde. También me llevan mis hijos a comer con ellos. Gracias. Dios le dé mucha salud y que siga así muchos años, porque nunca nadie se acordó de nosotros los viejos. En todo, en las aceras, en todo. Gracias, señor alcalde, gracias. Un abrazo fuerte y que este año nos traiga próspero año y que no se nos marche este bicho, que es nuestra preocupación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, porque emociona el escuchar esto, el escuchar a alguien así como Olga, y primero por el final, si este tiene que ser el año de echar al bicho para siempre, de que la pandemia se vaya y podamos recuperar al máximo posible la nueva normalidad y nuestra vida. En Vigo hay un número muy importante de personas, generalmente la mayor parte mujeres, mayores que viven solas. Y la soledad es muy mala compañera. La soledad es muy dura, muy dura. Es dura a cualquier edad, cuando se es mayor es tremenda. Y efectivamente nosotros estamos muy atentos a esto, muy atentos. Y en los sistemas que tenemos, que es la teleasistencia por un lado y la asistencia domiciliaria, nosotros queremos atender bien a la gente. Insisto que el usuario promedio es una señora de más de 75 años que vive sola. Y claro, primero tomamos una primera decisión, ¿no? Que es hacerle un cariño el día de su cumple. Y entonces, el día del cumple, a partir de los 80 años, pues le hacemos un cariño, le llevamos una comida, se le lleva una comida especial. Y le hacemos una felicitación y hacemos que sientan pues la cercanía también. Bueno, Olga veo que tiene una familia que la atiende y está pendiente y se va en Navidad y se va en su cumple, pero hay muchas otras señoras que no lo tienen y que se pasaban el día de su cumpleaños ellas solitas y que se pasaban la Navidad, la noche de Navidad y la cena ellas solitas con su cena habitual, y esto no puede ser. Nosotros no podemos ser una ciudad deshumanizada. Nosotros tenemos que ser una ciudad que atienda a la gente. Y no cuesta nada estar en la cercanía. No cuesta nada. Es el saber que todos vamos a ser mayores y que cuando seamos mayores a todos nos gusta tener compañía. Bueno, pues muchísimos lo tendrán a través de su familia, pero otros no. Y otras no. Y lo tenemos que hacer. Y entonces decidimos efectivamente enviar cenas de Navidad. Hablo así un poquito de memoria, pero yo creo que debimos ofrecerle a todos los usuarios que vivieran solos y solas de la teleasistencia y de la atención, sentar en la casa. Y unos 160, la mayoría señoras, mujeres, aceptaron. Y efectivamente, por cierto, algunas decidieron que Nochebuena, la mayor parte, otras que en Año Viejo, y aún hubo un par de ellas que dijeron que en Reyes, bueno, que ellas querían la cena en Reyes, y qué bien, ¿no? Pues se le llevó, y efectivamente en el cumple y en la cena. En la cena quitamos la limitación de la edad, lo hicimos amplio, para que nadie dejara de tener su cena. Se le llevaba allí, se le atendía, se llevaba temprano, y la verdad es que yo creo que es mostrarles cercanía y cariño. Y yo pienso en mí mismo, ¿no? Y si yo fuera mayor y estuviera solo,
pues hombre, me gustaría que alguien me hiciera un cariño, el que fuera, ¿no? Y claro, esta gente pues no tienen grandes recursos económicos y por tanto no se pueden comprar su cena o encargarla y se la llevamos nosotros. ¿Y qué hacemos? Hacemos que en la Navidad, en la Nochebuena, todos iguales. Yo estoy muy orgulloso y se lo agradezco mucho a Olga. Y después también está, claro, es que nosotros, la mayor parte de los miles y miles y miles de bancos que pusimos en Vigo es para la gente mayor. La chavalada también los usa de vez en cuando, pero fundamentalmente la gente mayor. Y fijaros, todavía seguimos recibiendo sugerencias. El otro día yo iba pasando por Travesía y allí me pararon unos señores que estaban en un banco. Alcalde, al lado de este banco tienes que poner otro que no cabemos, porque somos un grupo de más y este banco no cabemos. Vale, un poquito más adelante, este banco nos lo movieron de sitio, lo teníamos allí, nos gustaba más allí. Bueno, pues para eso estamos para esto. Y si la gente mayor nos pide algo, lo tenemos que hacer inmediatamente. ¿Cuánto le debemos de lo que hicieron por esta ciudad, ¿no? Porque la gente que puede tener ahora 80 años vivieron épocas muy duras y trabajaron muchísimo por sus familias y trabajaron muchísimo por su ciudad. Y le tenemos que devolver el cariño. Yo, desde luego, estoy haciendo todo lo posible para devolvérselo. Y estamos, además, estudiando un sistema distinto también de teleasistencia. Alcalde, fíjese en esta carta que le va a hacer mucha ilusión. Se titula Del Miño al Bidasoa y le dicen: Bos días, me gustaría que el alcalde de Vigo, don Abel Caballero, recibiera esta carta. Esta carta la he titulado así, ya que somos una familia de Hondarribia, en Guipúzcoa, donde desemboca el río Bidasoa y todos los años visitamos Galicia, pero sobre todo Vigo queda cerca del Miño. De esta manera realizamos un viaje similar al de la obra de Camilo José Cela, Del Miño al Bidasoa, pero en sentido contrario. Lo que deseamos mi familia y yo es trasladar al alcalde nuestras felicitaciones por el excelente trabajo que está realizando en la ciudad y en concreto, como turistas que somos, la maravillosa Navidad. Soy una química de Hondarribia de 37 años que vivió en Vigo durante 4 meses en 2009, usted ya era alcalde, cuando pasé parte de mi tesis doctoral en el grupo liderado por Luis Liz Marzán en la Universidad de Vigo. Le cogí un cariño inmenso a la ciudad y a la gente que me trató maravillosamente. Forjé grandes amistades en el trabajo, en una farmacia cuya propietaria fue como mi abuela, y podría extenderme demasiado. Desde hace unos años dejé la investigación y pasé a la docencia escolar y universitaria en la Universidad de Deusto. La cuestión es que desde entonces todos los veranos visitamos Vigo para recordar mis tiempos allí y saludar a mis conocidos. Más adelante empezó usted a mover el tema de la Navidad y quedé impresionada al ver cómo cada año se hablaba más de ella. Así hasta este pasado diciembre, cuando nos animamos a ver la Navidad en Vigo durante el Puente de la Inmaculada. Nos hacía mucha ilusión ir a Vigo en Navidades, ya que nunca habíamos estado en esas fechas y somos una familia muy navideña. Incluso otra familia de Hondarribia se animó a visitar Vigo en estas mismas fechas al oírme hablar entusiasmada de nuestro plan. Además, las marquesinas de Hondarribia anunciaban las luces de Vigo. Era como una señal y teníamos que ir todos a Vigo. Era noviembre y los hoteles estaban completos para el puente, por lo que acabamos hospedándonos en el Parador de Pontevedra. Dormíamos allí y visitábamos Vigo durante el día, escapándonos también a Bayona. En fin, es clara la repercusión de las Navidades de Vigo en toda la provincia también. Me pareció todo lo que vi absolutamente maravilloso, emotivo, emocionante y hermoso. El Belén monumental, el mercado de Navidad, las figuras que adornan las calles, la organización. Tuvimos la mala fortuna de que algunas tiendas de objetos de decoración navideña estaban cerradas al coincidir en domingo y días festivos del puente. Comimos y cenamos estupendamente. Lo que más nos sorprendió y emocionó fue el encendido del árbol acompañado de la música a las 6. Pensábamos que simplemente se encendería, pero lo que pudimos ver fue prácticamente lo mismo que sucede el día del encendido inaugural. No pensábamos que todos los días tuviera lugar ese emotivo evento. Mientras sonaba la música y las luces del árbol se movían haciendo efectos simpáticos e impactantes, la gente empezó a abrazarse, a besarse, a bailar. En aquel momento mi familia y yo sentimos profunda y verdaderamente el espíritu de la Navidad. Solamente por vivir esos minutos le quiero dar las gracias, ya que me trasladó a los mejores momentos de mi infancia, mis recuerdos familiares, los villancicos, las luces. Mis padres también sintieron lo mismo y pensamos que tras verle a través de internet cada semana en Vigo de cerca, escribirle unas líneas con nuestro más sincero agradecimiento. Ojalá alguna vez nos encontrásemos ruando por Vigo y pudiéramos conocerle. Un abrazo muy fuerte desde la otra frontera, la nuestra con Francia y la de ustedes con Portugal. Viva Vigo, Lourdes del Valle Carrandí y familia. Bueno, primero es emocionante la carta, ¿no? Está tan bien escrita y con tanto cariño a Vigo y a lo que hacemos. Lourdes se llama, ¿no? Lourdes. Yo primero le quiero agradecer muchísimo la carta y yo creo que describe algo que sucede, que es esto, ¿no? Es gente que viene a Vigo y siente que Vigo se convierte de repente en su casa, porque el clima social, el clima de agrado, la alegría, la cercanía que se produce en Vigo con la Navidad es un fenómeno único. La gente, y me lo cuenta más gente, no tan bien escrito como lo acaba de escribir Lourdes,
pero me cuentan que al llegar aquí y pasearse por Vigo, de repente cambia toda la atmósfera, parece que les cambia la vida y la forma de entenderlo, y después, claro, Lourdes hace esa analogía en esa carta tan bonita con el viaje de Camilo José Cela. Yo se lo agradezco mucho, y le tengo que decir, ahora te decía que ayer estuve con 2 matrimonios que venían desde Bilbao. Claro, aquí está viniendo tanta gente que envían cartas como esta, pues no tan bien escritas siempre, me da igual, ¿no? En las que lo que muestran al final es que Vigo se convierte en una especie de casa de la Navidad para todo el mundo. Y eso es extraordinario, porque cuando alguien te escribe una carta y muestra la emoción de oír la música del árbol, las canciones que se ponen, la luz, y que eso desarrolla la ternura y la cercanía, bueno, eso es un fenómeno de un éxito extraordinario. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo debo decir, lo decía hace un rato, pero es repetirlo, ¿no? Es que a todo el mundo que viene le entusiasma esto. A todo el mundo que viene, a Vigo le entusiasman las luces, el clima, y se pasean por todo Vigo y pasan aquí la estancia pues 2 o 3 días, un puente en el caso de esta señora. Es cierto que a veces los comercios cierran y era bueno que no cerraran, porque claro, tenemos que atender a la gente que viene. Y yo hablaré otra vez con la hostelería. Claro, cuando vienes aquí, tú quieres poder comprar, vamos a venderle, quieres poder tomar algo, vamos a atenderlos, porque tienen que sentir que la ciudad también está enteramente a su lado. El comportamiento de Vigo está siendo maravilloso, y una parte muy importante del éxito de la Navidad en Vigo es la ciudad, es la gente, somos las mujeres y los hombres de Vigo. Por eso yo le agradezco mucho esta carta a Lourdes, y también, fíjate, ayer pasándome por Príncipe con Cristina, se me acercó un señor y me dijo, alcalde, yo vivo en la calle Rosalía. Es mentira que haya ruido, es mentira. Yo estoy allí, y en la casa donde estoy hubo 2 que pusieron lazos. Y yo le pregunté a todo el resto de la casa, y me dijeron, no, aquí no tenemos ningún ruido. El señor este, que estaba allí con su mujer, señor de una cierta edad, me decía, a nosotros nos gusta ver aquello allí, y ver que hay gente joven moviéndose por allí. Y me decía, bueno, al final solo se quedó una persona con el lazo. Y el señor me dijo, cosa política, ¿sabes, alcalde? Cosa política. Pues la ciudad responde muy bien. Alcalde, muchas gracias y Muchas buenas gracias. noches. Buenas Nos noches. despedimos con esta bonita carta que llega a Vigo de cerca, desde Hondarribia. El próximo jueves estaremos aquí contándoles, como siempre, toda la actualidad y respondiendo a sus preguntas. Hasta luego.